Ya, entonces, a ver, este método de distribución de plantas, como les decía, tiene unas etapas definidas que las vamos a ver. Y debe quedar claro que no es lo mismo un diseño de planta que un rediseño, una distribución que una redistribución y una organización que una reorganización. Entonces, esos conceptos los vamos a ver y esas diferencias también. Entonces, vamos primero a revisar esa partecita y luego vamos a entrar al SLP. Si están viendo pizarra, Sí, sí se ve. ya. Entonces, miren, el diseño de planta conlleva también lo que son instalaciones, ¿no? Instalaciones industriales. O sea, ustedes, como les decía en las clases que hemos tenido, sería interesante que algún momento se encuentren en su vida profesional, ya cuando salgan de acá, con diseños de planta, porque prácticamente ahí se hace todo, ¿no? Se hace desde los diseños de instalaciones hasta las distribuciones de la planta. Entonces, vamos analizando lo siguiente. El diseño de planta está por aquí. O sea, si nosotros vemos una jerarquía, el diseño de planta es esto. Un rediseño sería algo menor a eso. Esto sería un rediseño. Y ahí que una organización de planta estaría por acá. Una reorganización estaría por aquí. Una distribución por aquí. Una redistribución que es lo más sencillo que usted se puede encontrar está por aquí. Ahora, el diseño de planta es completo, ¿no? En el diseño de planta se parte de cero y conlleva también lo que es el diseño de instalaciones. Y esto es iniciar desde cero, o sea, no existe planta, no existe distribución, no existe áreas y se inicia desde cero. Esto es el diseño de planta. Y en el diseño de planta está el tema del diseño de instalaciones. Por eso es que, como yo les decía, sería interesante que, por ejemplo, ustedes recibieran al menos un nivel de diseño de instalaciones industriales, ¿no? Pero bueno, en su malla no está eso. Sin embargo, hay materias que suplen eso y que les permiten tener una idea de lo que son las instalaciones. En el rediseño de planta es partir de una planta que existe, o sea, de la existencia de una planta y rediseñarla. Y esto también conlleva el rediseño de instalaciones. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Una planta que existe, una planta que existe, se rediseña. Entonces, aquí también está incluido lo que es el rediseño de instalaciones. La organización no es más que cambiar áreas. Esta organización es cambiar áreas, mover, eh, mover espacios, o sea, áreas completas de un lugar al otro, ¿sí? En función de los nuevos procesos. A veces se hacen ampliaciones y se requiere organizar o reorganizar áreas. Y la distribución no es más que el movimiento, es mover.
es ubicar elementos de producción. O sea, ¿qué es lo que se ubica? Máquinas, se ubican áreas y también a veces se reubica instalaciones. Entonces, lo más completo es el diseño de plantas, porque si es que se hace un diseño de planta, prácticamente se está haciendo todo esto. O sea, se debería tener conocimiento de todo esto. Ahora miren, vamos al método, al SLP. Entonces aquí hay una teoría. Entonces esta metodología, planeación sistemática de layouts, es conocida como SLP por sus siglas en inglés, Systematic Layout Planning. Ha sido la más aceptada y la más comúnmente utilizada. Denme un minutito. Ya, a ver, entonces, sigamos con esto. Como les decía, esta metodología ha sido o es una de las más aceptadas, quizás la más aceptada, porque es estructurada y ahora se ha extendido bastante el uso. Antes, más o menos, no sé, hace unos 10, unos 12 años, esta metodología no era tan conocida y se utilizaban algunas partes de esta metodología, por ejemplo, el diagrama de relación de actividades, se distribuía las plantas en función de análisis de flujo. Sin embargo, esta metodología incluye esas herramientas y las toma como etapas de esta metodología. Ya esta metodología es concebida, es utilizada en cualquier tipo de distribución de planta, ya sea plantas que generan productos tangibles o que generan servicios. Es decir, esta metodología se puede utilizar para distribuir una planta de producción, por decir, de calzado, una refinería, una cementera, una planta de producción de muebles, ya cualquier tipo de planta de cualquier magnitud. También puede ser utilizada para distribuir, por ejemplo, las instalaciones de un banco, de una universidad, de de un supermercado, de un centro comercial, etcétera. Entonces tiene esa ventaja. Esta metodología fue desarrollada por Richard Mutter, este es un autor estadounidense, que en los años 60, miren, imagínense, en 1960 ya existía esta metodología, sin embargo se ha pulido desde ahí, es decir, se ha mejorado. Esta fue vista primero como un procedimiento sistemático multicriterio, a pesar de que es una metodología cuantitativa en su mayoría, también tiene elementos cualitativos. Ya les decía que el tema de distribuciones de planta también es un arte. O sea, no es solamente ciencia, también es un arte, porque a veces en las distribuciones de planta también viene el tema de estética.
Entonces viene el tema de estética y ahí es donde entra el tema de la subjetividad. Ahora, miren aquí. Esta es la metodología resumida. Yo les voy a capturar esto y les voy a poner en la pizarra para explicarles a detalle. Vamos a la pizarra. Ahí están viendo la pizarra. Si pueden ver la pizarra. Sí, sí. Ya. Entonces, miren, aquí vamos a hacer un resumen de la metodología y luego ya vamos a empezar a aplicar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? A ver, con ustedes tenemos la prueba de plantas hoy, en la tarde, a partir de las 6 de la tarde, así era. ¿Así quedamos o no? ¿Me confirman? Sí, que así se quedó. Ya. Bueno, entonces hagamos esta clase. La prueba. Ya, continuemos. Entonces, miren, esta metodología tiene etapas y una de las primeras etapas que nosotros vamos a ir haciendo es el análisis de producto cantidad. Entonces aquí nosotros vamos a utilizar una matriz o un diagrama que se llama un diagrama desde hasta, que es una matriz donde se colocan en filas las áreas, los nombres de las áreas que se pretende tener y en columnas también. Entonces aquí, en esta metodología, se arma una matriz y aquí van las áreas y acá van también las mismas áreas. ¿Y qué es lo que se piensa? Se piensa en analizar cuánto de materia prima se mueve de un área a la otra. Por eso es que para entrar a esta metodología, como yo les decía, antes de tener esta metodología, antes de aplicar esta metodología, se debe tener bien claro, ¿sí? Antes de tener esta metodología se tiene que tener bien claro el producto. ¿Cuál es el producto? ¿Qué características tiene? ¿Qué estructura? Por ejemplo, aquí sería interesante tener inclusive un diagrama Gauss-Cinto para saber qué es lo que se mueve de un área a otra, qué cantidades, y nosotros aquí vamos a identificar, y desde ya les voy diciendo, vamos a identificar la materia prima. ¿Cuál es la materia prima de la cual está hecha el producto? Y las cantidades. Entonces aquí es por eso que aquí se tiene que hacer, sacar masa, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, supongamos que nosotros vamos a ver un ejemplo de una caja de cartón. Entonces, una fábrica de cajas de cartón. Entonces, si nosotros tenemos una caja de cartón, tenemos algo como esto, y resulta que esta caja de cartón tiene un espesor y tiene un área final, porque si nosotros hacemos el desarrollo, entonces esta caja tiene una forma, no sé, como quiera que sea la caja. Y al final esto es un área, y un área global de cartón, y luego área por profundidad, o sea, por el espesor. Entonces ahí ya tenemos un volumen. O sea, tenemos un volumen de cartón. ¿Por qué? Porque esto de aquí es un área, miren. Perdón, esto es un área, ¿no es cierto? Entonces aquí, si nosotros le vemos de costado,
aquí ya tenemos un espesor. O sea, si nosotros solamente sacáramos una parte, aquí ya tenemos el espesor. Entonces aquí tenemos un volumen. Y sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces la densidad del cartón es una constante. Entonces la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Este volumen lo sacamos de las dimensiones de la caja o del cuerpo y esta densidad es una constante que se puede sacar de tabla. Entonces con eso ya tendríamos la masa. Entonces si nosotros hacemos un diagrama de recorrido, y supongamos que tenemos aquí un layout, y nosotros hacemos un diagrama de recorrido del producto, entonces seguramente se moviliza, se desplaza. Por ejemplo, aquí hacemos una operación, aquí tenemos un transporte y por ejemplo acá, no sé, tenemos una operación, una inspección, luego inicia acá otro transporte, aquí otra operación. Entonces cuando nosotros hagamos los análisis de flujo, aquí tenemos transporte y aquí vamos a ver que se desplaza una masa, se mueve una masa de un área a otra. Y eso es lo que necesitamos para hacer este análisis de producto-cantidad, porque vamos a armar esta matriz desde hasta, ahí vamos a ir colocando valores de masa que se mueve, que se desplazan de un área a otra. Por decir, esto es, yo que sé, recepción de materia prima, y esto es corte, por decir algo. Entonces aquí tengo recepción de materia prima, y acá tengo corte. Entonces, si es que hago un cruce entre estas dos áreas, digo cuánto va a ir desde recepción de materia prima a corte. Y digo, por ejemplo, se mueven 200 gramos, por decir algo. Entonces, al final vamos a sacar una matriz donde se va a poder observar lo que se desplaza, las áreas. Entonces necesitamos un flujo. Ustedes dirán, por ejemplo, pero resulta que cuando se parte de cero no se tiene ni layout. Pero nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando se hace análisis de flujo, imagínense en un cursograma sinóptico, un diagrama de ensamble, que yo les decía. Entonces, yo que sé, aquí hago una inspección y voy armando un diagrama de ensamble, un cursograma sinóptico. Entonces las primeras formas de distribución de plantas se sacan de este tipo de diagrama. Entonces uno analiza el proceso, esto es análisis del proceso a través de herramientas de análisis de procesos, de diseño de proceso, y este es el diagrama. Y de este diagrama se lleva a un layout. Este layout es un layout tentativo. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Este layout se lo va a someter a este método SLP. ¿Para qué? Para sacar un layout adecuado, un layout bien establecido, porque se aplica a una metodología. Entonces, aunque no exista la planta, se puede levantar un layout tentativo, solamente haciendo análisis de proceso y aplicando herramientas de análisis de proceso, como estos diagramas. Entonces aquí tengo un diagrama, aquí tengo un cursograma sinóptico que me permite ver que, por ejemplo, este producto está conformado por 3 partes. Esta sería la parte 1, la 2, la 3. O sea, proviene de un ensamble. Y acá está ya el producto terminado. Aquí sale, se almacena el producto terminado. Entonces, hacemos el análisis del proceso y levantamos un layout. Y con este layout ya vamos viendo qué es lo que se mueve, qué cantidad de materia prima se mueve de un área a otra. Ahora, entonces miren, aquí analizamos una primera etapa del SLP. ¿Y qué hacemos? Flujo de material. ¿Con qué? Con un diagrama desde hasta. Aquí tenemos un diagrama desde hasta. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. De aquí vamos a analizar relación entre actividades.
vamos a pensar en las áreas y vamos a decir cómo deberían estar relacionadas. Y aquí sacamos un diagrama de relación de actividades, que es un diagrama triangular, en donde se colocan las áreas, donde uno se va diciendo en dónde debe estar un área respecto de la otra. Entonces, este es un diagrama de relación de actividades que lo vamos a aprender a hacer paso a paso. Este diagrama desde hasta también. Sino que simplemente quiero que tengan una idea ahorita de la metodología. Entonces, una vez que se tiene este diagrama de relación de actividades, miren, este es este diagrama de paso, les digo, ¿no? Es justamente el diagrama que ustedes tal vez lo han de haber visto en alguna parte, no sé si lo vieron alguna vez, pero... Entonces, miren, hay relaciones entre las áreas y se saca este es el diagrama de relación. Entonces, miren, aquí está de recepción y embarque, cuarto de almacén, cuarto de herramientas, mantenimiento. ¿Qué son estas? Son las áreas. Son las áreas que podría tener una planta. Entonces, estas son las áreas. Y estas áreas podrían venir de una distribución de planta actual o de un layout, una distribución de planta, un layout que no existe y que lo hemos levantado utilizando herramientas de análisis de proceso. Entonces aquí hay una relación entre las áreas, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, acá, en este caso mismo, vamos a ver esto. Entonces la proximidad, absolutamente necesario que estén cerca, especialmente importante que estén cerca, importante que estén cerca. Ordinario, es decir, es importante pero no en el mismo grado de que estén cerca. Indiferente, no interés. Indeseable, por ejemplo, les digo un ejemplo para ya ir poquito a poco introduciéndonos a esto. Y eso también sí les decía, ¿no? Aquí sí ustedes tienen que estar súper atentos porque donde se pierden, se confunden en algo, no van a poder avanzar con el método. Entonces, miren, hay casos como estos, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos un layout. Y resulta lo que decíamos hace un momento, vamos a hacer, yo qué sé, vamos a fabricar calzado. Y resulta que tengo un área de recepción de materia prima y mi primera área de proceso es el área de corte. ¿Sí? Luego tengo un área, por ejemplo, de armado y puedo tener un área de acabados. Y resulta que por circunstancias puedo tener, por ejemplo, aquí, no sé, una bodega de insumos. Aquí tengo una bodega. Sí, y por ejemplo acá también se analizan las áreas de servicios generales, por ejemplo, yo puedo tener acá comedores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí vemos ya un tipo de relación. Entonces, esta recepción de materia prima es absolutamente necesario que esté cerca del área de corte, ¿sí? Tienen que estar cerca porque fluye materia prima, desde recepción de materia prima hasta corte para empezar el proceso. Es absolutamente necesario. Por ejemplo, recepción de materia prima es especialmente importante que esté cerca de armado. ¿Sí? Recepción de materia prima es ordinario que esté cerca de acabado. Pero, por ejemplo, aquí, si nosotros tenemos aquí comedores, estos son comedores, y aquí tenemos una bodega donde tenemos, por ejemplo, cuero, tenemos resinas, tenemos pegamento, y prácticamente aquí hay malos olores por el material que almacenamos. Imagínense, aquí tengo cemento de contacto, tenemos resinas, tenemos cuero, tenemos suela. Entonces, aquí, estos comedores, es indeseable que estén cerca de bodega.
por los malos olores, por la contaminación que puede generar. Otra cosa, por ejemplo, si es que fuera una planta donde, por ejemplo, nosotros tenemos un área donde se utiliza calor, por ejemplo, digamos que vamos a tener un área de vulcanizado. ¿Y saben lo que es el vulcanizado? Les pregunto. ¿Saben lo que es vulcanizar? ¿Sí me escuchan? ¿Qué dice señorita Araceli Guarac? ¿Sabe lo que es vulcanizar? ¿Me escuchan? Sí, que sí, sí lo escucho. ¿Sabe lo que es vulcanizar? El vulcanizado, ¿en qué consiste? No, dije, pero creo que es algo que hacen con las llantas, algo así. Ya en las llantas se hace vulcanizado, pero no solo en las llantas. Por Ah, ejemplo, hay carpas que son vulcanizadas, hay calzado que es vulcanizado. El calzado que a veces utilizamos es vulcanizado. ¿Qué es vulcanizado? ¿Quién me dice? Alguien de ustedes debe saber. Nadie. Bueno, vulcanizar no es más que adherir, juntar dos materiales por efecto de calor. Por ejemplo, aquí puedo tener un caucho, un pedazo de caucho uno, un pedazo de cuero uno, con un pedazo de cuero 2. Aquí le podemos poner una especie como de resina o pegamento entre los dos pedazos. Se aplica calor y se juntan. Se hacen como que se sueldan, ¿no? Como que se hacen un solo cuerpo y aquí se genera un vulcanizado. Eso se puede hacer con cuero, se puede hacer con caucho, se puede hacer con lona, etcétera. Entonces aquí se utiliza calor. Entonces miren, ¿qué pasaría si esta área de vulcanizado está cerca de esta bodega? ¿Quién me dice? Emitiría ¿Quién? malos olores también. Ya, pero sobre todo, ¿qué pasaría? Riesgo El de incendio. riesgo de incendio, ¿no es cierto? Porque aquí, por ejemplo, tenemos bodegas, tenemos, en esta bodega tenemos cuero, tenemos cemento de contacto, tenemos solventes, podemos tener piñer, gasolina, no sé. Y acá estamos utilizando calor, entonces podría haber riesgo de incendio. Y la relación que debe haber entre esta área de vulcanizado y esta bodega es indeseable que estén cerca. Entonces, en mi diagrama triangular, pondré aquí el área de vulcanizado y acá el área de bodega y la relación que hay entre estas dos áreas aquí. Pongo X. Es indeseable que estén cerca. Entonces, este diagrama de relaciones nos va a permitir establecer cómo deben estar las áreas en primera instancia, si es absolutamente necesario que estén cerca, como por ejemplo recepción de materia prima y corte, si es especialmente importante, por ejemplo recepción de materia prima y acabados y armado pueden estar cerca. Si es deseable, miren, es indeseable que comedores esté cerca de esta bodega, que vulcanizado esté cerca de esta bodega. Y imagínense en comedores y acá tener no sé, por ejemplo, tener vestidores o tener duchas. No sería del todo deseable que esto esté cerca. Estamos hablando de duchas, de vestidores, de plantas de producción. Entonces no sería bueno que esté comedores cerca de las duchas, donde utilizan los trabajadores, donde hay vestidores, donde hay ruido, donde hay, no sé, inclusive malos olores, no sé. Entonces, este tipo de relación también aquí entre comedores y duchas sería indeseable que estén cerca y hay un tipo de relación X entre estos dos. Entonces, y miren, ahora aquí también se habla de las razones por las que tienen que estar cerca o alejados. Por ejemplo, una razón es registros comunes. Se hacen registros. Imagínense que en estas dos áreas, recepción de materia prima y corte,
se debieran hacer registros, supervisiones de producción eh, comunes. Comparte el mismo personal, por ejemplo, aquí ya no pondríamos, si se compartiera el personal, ya no pondríamos esta pared. Entonces esto se convertiría prácticamente en una misma área, separada solamente no sé, por un pasillo, pero no hay paredes. Aquí entonces podría ser porque comparten el mismo personal, comparten el mismo espacio, el grado de contacto que debe haber por el personal, grado de contacto de papeleo, secuencia de tu trabajo, se realiza un trabajo similar, usan el mismo equipo, posibles olores, cuestiones de seguridad, y aquí van saliendo una serie de razones. Entonces en las matrices, en estos diagramas desde hasta, se van colocando ese tipo de relaciones. Entonces miren aquí, aquí tenemos un ejemplo aplicado a una, a una, a una planta, a una distribución de planta, y por ejemplo aquí miren qué es lo que pasa. Mire, tenemos una relación entre recepción y embarque y cuarto de almacén. Hay un tipo de relación A. Miren, aquí hay un tipo de... A ver, ¿qué pasó? Aquí, aquí está. No, miren, entre recepción y embarque y cuarto de almacén hay un tipo de relación A. O sea, me está diciendo que recepción y embarque y cuarto de almacén tendrían que estar cerca. Sí, entre cuarto de herramientas y mantenimiento cerca, claro, es obvio. Mantenimiento utiliza las herramientas. Entre mantenimiento y producción, de lo que se pueda, que estén cerca, porque producción necesita mucho mantenimiento por paras, por comunicaciones, no sé. Entonces aquí se pone el tipo de relación y aquí pondríamos, por ejemplo, un número 1, o pondríamos este tipo de relación y un 2, este tipo de relación y un 3. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé, las razones, estas son las razones por las que tienen que estar cerca. Y por ejemplo digo, miren aquí, este O, ¿qué era O? Acá, ordinario, es decir, no importa que estén cerca. Pero por ejemplo, podría ser que ese O que tengo aquí entre eh, cuarto de almacén y cuarto de herramientas, este O, este, sea por ejemplo por cuestiones de seguridad, por seguridad. Entonces le posteo acá, denme un minuto.
A ver, sigamos. ¿Sí me escuchan? ¿Me confirman? Sí, sí, sí se lo escucha. Ya, entonces, miren, este es el diagrama de relaciones, o sea, es simplemente para que tengan una idea, ¿no? Y de ahí, miren, entre las A's se establecen relaciones, podría ser por tipos de líneas o por colores. Entonces ya se empiezan a hacer diagramas de este tipo para ver el tipo de relaciones. O sea, imagínense, ya significa que uno va colocando áreas sin medidas todavía, pero ya va teniendo una idea de cómo podría ir quedando la distribución de planta. Entonces, con esto, miren ahí, nosotros volvemos a la pizarra. Entonces, con esto les estoy explicando de manera muy general, o sea, para que ustedes tengan una idea y sobre todo me interesa que ustedes preparen la información que necesitamos. Por ejemplo, aquí ya para el primer avance que vamos a hacer, ustedes van a tener que tener datos, van a necesitar tener datos de cantidad de materia prima que se mueve en las áreas. Entonces van a tener que calcular la masa que se mueve en las áreas, ¿sí? Acá, entonces, por ejemplo, vamos a necesitar aquí necesitamos tener un layout. Para entrar a este diagrama de relaciones, nosotros tenemos un layout, necesitamos un layout, que puede ser el layout actual, que vamos a redistribuir, a reorganizar, o puede ser un layout generado producto del análisis de los procesos, como les decía acá. Con eso ya sacaríamos el diagrama de relaciones de actividades, este diagrama triangular. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Entonces, miren, viene una primera etapa bien definida. Luego viene una segunda etapa aquí, diagrama de relación de actividades. Y aquí nosotros vamos a necesitar saber el espacio disponible que tenemos para montar la planta. Entonces, aquí vamos a necesitar tener datos, si es que esto fuera de la vida real, necesitamos tener datos del área de terreno que tenemos, o necesitamos saber si vamos a redistribuir una planta, cuál es el espacio que podemos utilizar. Entonces tenemos un layout y resulta que nos vamos a ajustar al espacio y necesitamos saber cuánto es el espacio que tenemos, ¿sí? Entonces aquí necesitaríamos datos del espacio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí vamos a calcular el espacio que utilizan las máquinas, cálculos de espacios, y vamos a aplicar unas fórmulas de cálculos de áreas. Pero desde ya les digo, necesitamos saber cuáles son las máquinas y necesitamos tener dimensiones de máquinas. Entonces miren, aquí ya les voy recalcando. Aquí necesitamos un layout, acá necesitamos materia prima, la cantidad de materia prima que a veces se califica o se nombra con Q, cantidad de materia prima, para saber cuánto se mueve de un área a otra. Entonces necesitamos, miren, estos son requerimientos que necesitamos de ustedes. Acá necesitamos datos de espacio. Entonces aquí necesitamos datos de espacio, área disponible. Entonces ese es otro requerimiento que necesitamos de ustedes. Ustedes digan cuánto es el área. ¿Qué más necesitamos aquí? Calcular espacio. ¿Qué necesitamos de ustedes? Datos de máquinas. Datos de máquinas. O sea, fichas de máquinas donde esté el área. Medidas generales de las máquinas. Entonces, este es otro requerimiento que necesitamos de ustedes. ¿Sí? Para que ustedes vayan preparando. Porque no se puede hacer el método si no tenemos esto. Entonces, una vez que
tiene los datos de área, se calcula los espacios en función de los datos de las máquinas, se construyen diagramas de relación de espacios. Sí, entonces viene otra etapa aquí. Viene una etapa 2 y viene una etapa bien definida 3. Se levanta un diagrama relacional de espacios. Ya les voy a mostrar todos estos diagramas en un ejercicio. Una vez que se tiene el diagrama de relación de espacios, porque ya se tiene prácticamente el diagrama de relación de espacios, es un diagrama donde las áreas están ya calculadas y hay relaciones entre las, porque ya hay líneas que unen las áreas y estas líneas ya nos dicen, estas líneas representan el A, el E, el I, que decíamos el tipo de relaciones. Pero ya aquí hay áreas calculadas, entonces ya se levanta un diagrama de relación de espacios. Y luego aquí viene el tema de restricciones. A ver, ¿qué factores van a influir? Lo que les decía. Tengo un layout, pero resulta que tal vez este layout que he planteado no lo voy a poder hacer porque tengo problemas de terreno, porque tengo problemas en las instalaciones. Resulta que me encontré con el suelo que es muy duro. Nos encontramos con vertientes de agua. Nos encontramos con restricciones y, por ejemplo, esto es la calle y resulta que necesito tener un área de costo de máquinas, entonces es necesario que esté este cuarto de máquinas acá y esto me cambia la distribución, ¿sí? Lo que les decía, si acá necesitaba colocar unas máquinas y me encontré con que este piso es muy roto, tal vez tengo que redistribuir. Entonces aquí vienen todas las restricciones. Aquí. Y luego aquí limitaciones prácticas, dinero, espacio. ¿Y qué hacemos aquí? Generamos 3 layouts, 3 alternativas. Entonces aquí generamos 3 posibles layouts ya en esta etapa. Layout 1, layout 2, layout 3. El layout 1 es el ideal. El layout 2 tiene restricciones 1 y este tiene restricciones 2. ¿Qué hacemos? Los evaluamos. A estos layouts los evaluamos y los vamos a evaluar en función de 3 factores. La forma de los departamentos, el costo y las relaciones que hay entre las áreas. De esa evaluación seleccionamos el layout definitivo. Por ejemplo, puede ser el layout 2, el definitivo, el mejor. Y luego viene la instalación. Entonces, eso es el SLP a breves rasgos. Entonces, igual de esta clase van a hacer ustedes su resumen en diapositivas, porque necesito que lo que les estoy explicando ustedes lo tomen en cuenta. Eso es individual, ¿no? El resumen de esta clase. Para que ustedes vayan tomando en cuenta lo que les voy diciendo. Ahora, vamos a ver un ejercicio desarrollado y vamos a hacer la primera etapa, que no es nada complicado, más bien ya hacer es más fácil que estar ahí con tanta teoría. Ya les voy a proyectar. Ya vamos a hacer solamente el diagrama desde hasta, y con eso quedaríamos ahí para que vayan a estudiar. Ya. Entonces, miren, yo les decía, ¿no? Necesitábamos tener datos de diseño del producto, o sea, tenemos que tener un producto bien diseñado. Diseño del proceso. Aquí también vamos a ver un poco de capacidad, que no es tema de esta materia, pero yo les explicaré lo que es capacidad. Entonces necesitamos partir de un layout actual, ¿sí? Entonces necesitamos un requerimiento que es un layout actual. Y ya les dijimos cómo. Si es que su planta existe, el layout que hoy tiene. Es que su planta no existe porque usted está montando, está creando una empresa nueva, entonces genere un layout a través de análisis de proceso. Describimos el proceso a través de diagramas. Esto yo ya les pedí el avance, supongo que ya debe estar colgado en el aula. ¿Sí? Necesitamos información del producto, por ejemplo, datos de los materiales. Aquí viene un dosito, que es un diagrama que muestra la estructura, en este caso es una caja de cartón. Mira, necesitamos información del producto, inclusive aquí hay un plano de la caja. Ustedes podrían tener este cinto
o deberían tener, y un plano de su producto, con todas las características. Inclusive un diagrama de ensamble para ver cómo se juntan las partes y se consigue el producto terminado. Ahora, una vez que tenemos esto, partimos ya en el método. Ese es el análisis de flujo, el diagrama desde hasta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Armamos una matriz en Excel y esto ya me van a mostrar la siguiente clase. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar una matriz en Excel. Ustedes esto lo pueden traer a Word después desde el Excel. Y van a poner origen, destino. Entonces aquí están todas las áreas. Miren, esta es una distribución de planta complicada porque tiene 22 áreas. Ustedes tendrán, yo que sé, unas 7, unas 8, unas 6 áreas. ¿Sí? Que no es muy complicado, se les hace una matriz pequeñita. Entonces, aquí, por ejemplo, yo he puesto anotaciones porque esto es parte de un folleto, de un texto guía que en realidad estoy haciendo una especie como de libro. Entonces, este diagrama desde hasta permite especificar los materiales que se mueven entre cada uno de los departamentos, representado de manera matricial. Esto es una matriz. Se llama matriz porque ya se coloca información. Entonces, miren, ¿qué es lo que nosotros decimos? Por ejemplo, aquí, desde control de calidad hasta almacenamiento y carga, 3.3 en este caso, tonelada. Ustedes puede ser, yo que sé, 30 kilogramos, 50 kilogramos en función del cálculo de masa que ustedes hayan hecho. Entonces vamos llenando esta matriz. ¿Sí? Entonces dice, o podríamos llenarlo en este orden. Lo importante es que ustedes entiendan que el flujo, ¿sí?, es en los layouts, ¿no? Por ejemplo, acá miren, tenemos un layout y podríamos tener un diagrama de flujo para saber qué es lo que se mueve. Mire, almacenamiento y carga, almacenamiento y embarque, aquí tiene un área de basura, bodega de viruta, área de desbarbe, oficina de embarques, almacenes de película para hot stamping, porque las cajas a veces se recubren, baños de obreros, oficina en supervisión. Esto es las áreas que actualmente existen. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el diagrama? Desde el área de acabados a impresión se mueven 3.5 toneladas. ¿Sí? Entonces, seguramente por acá está el área impresión y acabados, ¿no? Oficinas, departamento de impresión. Mira, este es el departamento de impresión y se mueve hacia el área de acabados, 3.5 toneladas. Entonces aquí nosotros vamos poniendo lo que se mueve. ¿Y cómo sabemos esto? Porque hemos analizado el flujo del proceso de acuerdo a un diagrama de recorrido, un diagrama analítico o un diagrama sinóptico. La clase anterior yo ya les dije cuándo utilizamos cursograma sinóptico y cuándo diagrama analítico. ¿Quién me dice cuándo utilizaba cada uno? ¿Qué dice señor Cajamarca? ¿Cuándo utilizamos diagrama analítico y cuándo cursograma sinóptico? Diagrama analítico cuando el proceso en sí es lineal o por producto, y crucograma cuando es por proceso. Ya por proceso, o sea, es un proceso intermitente, ¿no? Entonces, ustedes van viendo eso en su diagrama analítico y en su diagrama de recorrido. Entonces, miren, de acabados a impresión, 3.5 toneladas. Almacenamiento de cartón a desembarque de materia prima, 3.5. O sea, sería desde desembarque de materia prima a almacenamiento de cartón, 3.5 toneladas. Porque llega la materia prima y se almacena en almacén de cartón, 3.5 toneladas.
Almacenamiento de película, almacenamiento de películas, no hay movimiento de materia prima con ninguna área. Lo mismo almacenamiento de tintas. Acá, almacén de carga con control de calidad. Sí, baños de obreros, no hay flujo de materia prima, de elementos de insumos con ninguna área. Bodega de viruta sí hay con desbarbe, porque el desbarbe es retirar los excesos de las cajas. Entonces, de desbarbe a bodega de viruta hay 0.2 toneladas, porque en desbarbe se retira la viruta de las cajas. Control de calidad con desbarbe, 3.3 toneladas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que yo les decía, ¿no? En la pizarra. Miren, está aquí en la pizarra y esto de manera general el SLP. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ustedes parten de un layout que puede ser un layout actual, tienen un layout y, por ejemplo, tienen un cursograma sinóptico. Por ejemplo, es un proceso de ensamble. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van analizando? ¿Cómo fluye el proceso? ¿Cómo está el proceso? Entonces, ustedes dicen aquí, hago una operación, hago una inspección y genero un transporte. Este es un área, por ejemplo, de almacenamiento de materia prima a un área de corte. Entonces, dicen, ¿cuánto necesito para hacer un lote? Por ejemplo, digamos que vamos a analizar un lote de 20 pares de zapatos. ¿Cuánto necesitamos para hacer esos 20 pares de zapatos de la materia prima, que en este caso es cuero? Entonces, ¿cuánto sale de cuero desde almacenamiento de materia prima a corte para hacer el proceso de corte? Entonces, aquí dice, mire, dice, aquí voy y digo, necesito cuero, y esto es recepción de materia prima, y aquí digo corte. Entonces, este cuero, ¿cuánto se mueve? ¿Cuánto va? A corte. Entonces, usted dice, para 20 pares de zapatos, se necesita, hay un producto estándar de, yo qué sé, 35, a ver, no, muy poco, 65 centímetros cuadrados de cuero por zapato, por 20, entonces tengo aquí 60 por 10, 600, 1200, 1200, 1210 centímetros cuadrados de cuero. Pero esto es área. Entonces tengo 1210 centímetros cuadrados de cuero. Pero el cuero tiene un espesor, yo creo, de 2 milímetros. O sea, sería 0.2 centímetros. Multiplico esto por 0.2 y ya tengo el volumen. Y como ya tengo el volumen, entonces ahí digo, densidad es masa sobre volumen, despejo la masa y digo es densidad por volumen, y aquí ya sacamos la masa que se mueve de aquí a acá. Y con eso cogemos el diagrama desde hasta y ponemos. Esta pizarra es medio extraña. A ver, entonces ahí podríamos poner, se edita sola, espérenme un rato. Entonces, ahí ustedes ya podrían tener el diagrama desde hasta donde ustedes tienen el área de almacenamiento de materia prima, y acá también tendrían el área de almacenamiento de materia prima, pero acá ya tendrían el área de corte. Entonces, entre el área de almacenamiento de materia prima y corte se mueve, yo que sé, supongamos que se mueven unos 60 kilogramos y van llenando ese diagrama desde esa matriz.
Entonces, con eso, ese sería el primer paso. ¿Sí? Entonces, ustedes seguramente tendrán unas 6, unas 7 áreas. No se olviden que este trabajo es en parejas. Tienen que hacer algo que justifique. Tampoco van a hacer el análisis de una distribución de planta de algo que no justifica, o sea, algo muy sencillo, porque es en pareja. Entonces, fuera individual, inclusive podría justificar algo muy sencillo. Sin embargo, tiene que ser algo que justifique. Entonces, con esto, ustedes ya tendrían su diagrama desde hasta este diagrama desde hasta para ver los tipos de relaciones que hay entre las áreas en cuanto al flujo de materia prima. Ya, entonces aquí miren, esto bueno, son anotaciones mías, les digo, se deben analizar todos los departamentos en la primera fila y en la primera columna, y en la intersección de un departamento con otro se anota el flujo en kilogramos o toneladas, o gramos inclusive puede ser. Lo que se obtienen son datos históricos o por simple observación. Entonces, seguramente hay históricos registros de lo que se mueve, de las cantidades, o se calcula. En este caso ustedes van a calcular porque no tendrían registros. Entonces, una vez que tenemos este diagrama desde hasta, ya viene el diagrama de relación de actividad. Entonces aquí miren, levantamos el diagrama de relación de actividades y miren aquí cómo es de complejo este diagrama, ¿no? Porque es una planta grande, inclusive esta es una planta de 2 pisos. Está hecho para una planta de 2 pisos. Entonces miren, aquí vienen ya las relaciones entre los departamentos y también vienen las razones. Miren estos números. Las razones que hay. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, 1 es por flujo de diseños a las máquinas, 2 es por alto flujo de cartón, 3 flujo de película, 4 flujo de tinta, 5 supervisión. Entonces miren, pues ya sacamos el diagrama de relación y luego ya viene otro diagrama, ¿sí? El diagrama donde ya se establecen a través de líneas las relaciones que hay entre los departamentos. Miren, y en la práctica se hace esto, ¿no? Se pone con imanes en una plancha de acero, las áreas ya dibujadas y se va moviendo. A veces hay también de que se utilizan esta especie como de legos en forma tridimensional para ir moviendo las áreas. Esto ya es en la práctica, ¿no? O sea, en las empresas ustedes se podrían encontrar con esto, al menos con esto, porque se hace una plancha de acero y estas áreas que se tiene se las pinta y se les pone un imán en la base y esto se va moviendo, se va arrastrando y se va viendo cómo se van generando las áreas. Entonces acá ya viene el cálculo de espacios, miren. Vienen los cálculos de espacios y ahí para esto ya les voy a enseñar a calcular con estas fórmulas, donde la superficie total es igual a la superficie estática más gravitación, más la superficie de evolución, y vienen los cálculos. No, entonces eso yo les iré enseñando poquito a poco. Entonces hasta hoy el primer avance que ustedes van a cargar es este diagrama desde hasta, pero tienen que justificar, o sea, necesito ver que ustedes muestren los cálculos, que me muestren el diagrama, el cursograma sinóptico o el analítico, que me muestren el layout con su diagrama de recorrido y que me muestren el cálculo de esta manera, para que los valores que ustedes ponen en la matriz, así, los valores de masa, sean justificados. Entonces seguramente para eso, ya les digo también, eso también les reviso, ustedes aquí van a tener que levantar de su producto el listado de materiales, el diagrama Gocinto, el plano del producto, el diagrama de ensamble, para justificar, para que ustedes justifiquen estos datos. Y claro, lo justifican también con el cálculo de masa. Entonces, eso necesito ver en el siguiente avance. No se olviden que son 2 personas
Es un trabajo entre dos personas, y porque es entre dos personas, ustedes pueden avanzar más rápido, porque vamos a ir avanzando etapa por etapa del método, hasta llegar a conseguir la mejor distribución de planta y demostrar que el método se puede aplicar, porque esa es la idea, de que salgan aprendiendo el método. Entonces, sí está claro en qué consiste el deber. Entonces, escuchen, ¿sí está claro? ¿Preguntas, dudas? ¿Escuchó? Inge, nos dijo que hagamos hasta el cálculo de las masas que fluyen a través del proceso, ¿verdad? Hasta el diagrama desde hasta, o sea, necesitan esa matriz desde hasta, y para eso necesitan datos del producto, eh, listado de materiales que conforman el producto, necesitan el gocinto del producto, necesitan un plano del producto que, como yo les digo aquí, o sea, vamos a la realidad, no les voy a pedir un plano en AutoCAD en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, pero sí podrían coger fotografías y empezar a poner las partes, los componentes del producto. Porque si yo les pido planos, ustedes se van a demorar y se van a complicar. Imagínense que yo les pido un plano en 2 dimensiones y su producto es, no sé, resulta que su producto es, por decir algo, aunque sea un tarro de mermelada. Ya el hecho de hacer la mermelada, la tapa, hacer el envase, ya les lleva tiempo. Peor si es, perdón, un producto, digamos, es un, no sé, es un escritorio, es una mesa, es un par de zapatos mismos. Imagínense que les pido en 2 dimensiones o les podría pedir en 3 dimensiones el producto. Eso les llevaría tiempo. Y no me interesa que ustedes estén dibujando, lo que me interesa sobre todo es que entiendan el método. Ya en la planta, en la empresa, en la vida real, ustedes sí tendrán que levantar los planos en AutoCAD en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, para que se vean las partes, los componentes. Entonces ustedes fueron mis alumnos en dibujo 2, ahí yo les hacía hacer un despiece, les hice hacer despieces de, de productos. Aquí debería yo pedirles un despiece y dibujado en AutoCAD, en 2D o en 3D, al menos en 2D. Pero como necesitamos avanzar, aquí lo que me interesa es que ustedes tengan claro la estructura del producto. Por eso es que les pido estos cintos. Miren por qué. Miren este gocinto. Tengo una caja plegadiza, tengo pegamento, caja impresa y barnizada, cartón impreso, barniz, cartón, tinta, diseño impreso. Entonces todo esto se va juntando, hasta que se consigue la caja plegadiza. Pero para esto necesitamos estos materiales. Miren, este es un listado de materiales ya con códigos, con números de parte, y a estos números se les llama referencias. Y eso es parte de un CARDI, por ejemplo. 010, caja de cartón plegadiza, o sea, producto terminado. Cartón impreso y barnizado, pegamento, cartón impreso, barniz, diseño de impresión, cartón, tinta. Pues hay cosas que se hacen y hay cosas que se compran. ¿Sí? Entonces aquí con esto ustedes ya tienen una idea del producto. Y con el plano del producto, que en este caso ustedes van a poner fotografías detalladas de los componentes del producto, entonces ya tenemos una idea del producto. Y miren, aquí hay dimensiones, ¿no? Ya puedo calcular un área, y con el espesor del cartón ya puedo calcular el volumen, y con la densidad del cartón podemos calcular la masa. ¿Sí? Entonces por eso es que el diagrama desde hasta ya se coloca la masa. En este caso porque se fabrica cantidades elevadísimas de cartón, de cajas de cartón. Esto que está aquí está en toneladas. Ustedes tendrán esto en gramos, en kilogramos. Entonces esa es la idea. O sea, necesito información de su producto, el listado de materiales así, el gocinto, el plano, el cálculo de los volúmenes. Inclusive podrían tener ustedes un diagrama de ensamble, mejor si lo hacen esto,
Y luego del cálculo de los volúmenes, los valores que ustedes ponen en la matriz. Hasta ahí es el deber. ¿Y quedó claro? Ahora sí está claro. ¿Tienen dudas? Sí, ya todo entendido. Ya. Entonces, ¿qué van a hacer? Dos cosas. Primero, el resumen de esta clase. Diapositivas individual para que ustedes repasen también lo que les he explicado en pizarra y lo que les he mostrado. Pues miren esto que les he explicado en la pizarra, les he explicado estos conceptos, les he mostrado brevemente las etapas generales del SLP. Aquí está todo el SLP. Esto, resumido, bien hecho en diagramas, en imágenes, en sus diapositivas. Y después de esto, el deber, el avance. ¿Sí? Eso sería. Entonces, miren aquí, este ejercicio que yo tengo desarrollado es pasito a paso, lo vamos siguiendo. Y miren, son una serie de etapas. Miren, aquí vamos a necesitar en una etapa las fichas de las máquinas, de aquí el cálculo de las áreas. ¿Sí? Entonces acá también vamos a aplicar matrices para calcular el número de lavabos, el número de excusados, el número de duchas, en función de la cantidad de personas que van a trabajar en ese sitio. Ahí vamos a utilizar también el código el 2393 para ver lo que son áreas, pasillos, alturas de puertas, todo eso. Entonces, miren, ahí van todos los diagramas, se van generando los layouts, se van evaluando, se evalúan los layouts con factores, al final se llega a conseguir y a determinar cuál es el layout que sería el definitivo. Entonces vamos a ir desarrollando paso a paso el método. Y el método SLP está aquí, resumido. El SLP. Estas son las etapas generales. Miren aquí que les decía, ¿no? Evaluar alternativas hasta seleccionar el mejor layout. Eso sería. Entonces quedemos ahí. No se olviden, a las 6 de la tarde yo les pongo la prueba y con eso nos veríamos la siguiente clase. Dependiendo de cómo les fue en esa prueba, yo les podría colocar otra prueba y con eso ya sacaríamos las notas esta semana, con los deberes, los avances, las pruebas, los trabajos grupales, individuales que tienen, ya podríamos sacar notas de este parcial. Entonces quedemos ahí. Que les vaya bien. Si no tienen dudas, ¿Cómo está? Por hacerle una petición, no sé si podría el examen ser a las 8 de la noche. eso díganme ustedes. Bueno, yo por mí no tengo problema, pero siempre y cuando todos estén de acuerdo, porque no vaya a ser que uno quiere a las 8, otro quiere a las 6, otro quiere a las 5, y no se puede poner una hora para cada persona. Díganme ustedes, a las 6, a las 7, a las 8, a las 5, díganme ustedes. Les escucho. ¿Qué dice? ¿Están de acuerdo todos a las 8? Levanten la mano los que quieren a las 8. Uno. Yo creo que de mi parte no habría problema, Inge, porque por tema de prácticas creo que es que el compañero necesita que sea a las 8. 3, están 3. Dije igual de mi parte también no encuentro el momento para levantar, pero sí. Ya. Ya están 4, están 8. Ya está la mayoría. Entonces, 10, 11. Entonces a las 8, no hay problema. A las 8 les pongo la prueba, ¿ya? muy amable, Inge, gracias. Ya. Entonces, que les vaya bien. Hasta luego. No se olviden el avance del deber, haciendo así como les he explicado. Eso vamos.